amigos? Estamos en el programa Informarte y Cultura de tu canal Conectarte TV y con un gran invitado, el maestro acá, don Aldo Astete, que gustosamente quiso conversar con nosotros. Le agradezco, cierto, este espacio que se dio. Yo sé que él está ocupado haciendo muchas cositas, pero igual quiere informarnos, cierto, de lo que está haciendo y también de darse a conocer un poco para mostrar su trabajo y sus proyectos que él tiene. Aldo, ¿cómo estás? Bien, Néstor, bien en esta tarde agradable de confinamiento eh, aquí en Payaco, ¿no? En el sector de Maihue. De Mayway. Oye, Aldo, ¿cómo va a comenzar? Cuéntanos un poquito de tu vida, cómo llegaste a este tema de la literatura, o si empezaste a lo mejor con otro tema y así se fueron dando las cosas. ¿Cómo empezaste tú todo el tema involucrado, cierto, con la cultura, con el arte? Cuéntame un poquito. Yo partí muy tarde, luego de andar como un poco errado y equivocado, dando tumbos en la vida, haciendo y deshaciendo, trabajando en distintas cosas. A los 26 años, el año 2004, comencé a estudiar pedagogía en educación básica y una vez que egresé, eh, me invitaron a conformar el círculo de poetas y escritores de Quellón. En ese momento estaba viviendo en Chiloé, yo soy originario de Panguipulli y luego viví en distintas partes. Eh, y comencé escribiendo poesía. Luego de la poesía empezaron a surgir algunos cuentos, eran puros cuentos de finales medio grotescos, medio truculentos, y ahí me di cuenta que tal vez lo mío podía ser el género fantástico, el género de terror. Comencé a estudiarlo, ya había leído en mi adolescencia, había leído a Lovecraft, a Poe, pero nunca pensé que me iba a transformar en un escritor de literatura fantástica y principalmente de terror. Eso vino después con la publicación de mi primer libro, el año 2012. Publico el primer libro porque ya había comenzado a dar algunos pasos, había hecho una revista que se llama Ominous Tales, que tuvo 3 números y que era una revista de relato ominoso latinoamericana, tenía colaboraciones de distintas partes. Eso lo hice mientras estaba en Quellón. Y luego de eso me invitaron a una FILSA, a una Feria Internacional del Libro de Santiago, y ahí me propusieron hacer un libro porque yo estaba trabajando como editor adjunto, nunca supe qué significaba eso, pero era el editor adjunto de un blog que se llamaba Chile, o que se llama Chile del Terror, y me invitaron a hacer la antología del Chile del Terror y partió con este libro, Ah, fue el ya. primero, y ahí me di cuenta ya que ese era mi norte, que tenía que dedicarme al terror. Terminé también fundando la misma editorial con la que se publicó, que es Austroboria, y desde el año 2014, que es este libro, que hemos publicado ya una treintena de libros de distintos autores, algunos internacionales, y eso me ha permitido muchas cosas, como eh, viajar por todo Chile, también internacionalmente, vincularme, ser relativamente conocido y tener muchos amigos escritores, vincularme fuertemente en el mundo del arte, tanto así que el mismo año 2014 dejé de ejercer como profesor y me dediqué 100% a la literatura, ¿no? Ya, oye, interesante. Y cuéntame una cosa, el terror. ¿Por qué el terror? ¿Qué es lo que te llama la atención? A mí, te cuento personalmente, me encanta el terror, igual, la ficción, el terror. De hecho, por ahí tengo mis trabajitos también con ese Bueno, género. Pero, ¿qué fue lo que te llamó la atención de este género tan especial, que a tantos les gusta, sobre todo a los jóvenes? yo creo que tiene que ver un poco con la capacidad crítica que de alguna forma todos tenemos, ¿no? A mí me sucedía que veía películas de terror y, y sentía que, no sé, fallaban en algo, que tenían algo que después me iba a enterar que se llamaba verosimilitud, ¿no? Tenían un error en la verosimilitud. Entonces siempre criticaba estas películas, también leí mucho, recuerdo que mi madre también desde la oralidad siempre me contó historias de terror, me interesaban, no lo tenía claro, nunca pensé que iba a ser escritor. Eh, y mis compañeros por ahí de curso, compañeros del barrio, siempre me decían que por qué no escribía, que era bueno para contar historias,
que por qué no terminaba escribiendo las historias que me sabía. Y yo creo que específicamente el terror, porque te da una posibilidad de, desde tal vez lo fantástico, hacer un hincapié importante en la realidad, ¿no? Tal vez mover un poco esta realidad a veces tan chata en la que, en la que vivimos y también la posibilidad de contar una historia entretenida, porque me pasaba que cuando leía realismo, y me sucede todavía con el realismo, el criollismo en Chile, sin desmerecerlo, ¿no? Porque hay fundamentos bien importantes, eh, eran historias que sentía yo le faltaban componentes, o de la realidad saltaban a una cuestión demasiado inverosímil como voy a, aquí voy a cometer un acto sacrílego tal vez, ¿no? Un Que crimen, tiene que ver con dale. Ancino, de Pedro Prado, ¿no? Y ahí sucede algo que es como chocante, pasar de la realidad al vuelo de un niño, que el niño tenga alas, o sea, eh, no hay un manejo de la literatura fantástica, se asemeja mucho, pero también es una literatura realista, criollista. Entonces yo sentía que había que hacer algo. En Chile no hay o no habían escritores de terror. Entonces también por ahí una decisión estratégica de buscar y encontrar un nicho para desarrollarme, ¿no? Claro, acá, como tú bien dices, mira, te lo puedo decir como profesor también, a los jóvenes les encanta el terror, o sea, tú conversas con ellos y lo primero que te dicen, no, el terror, veamos una película de terror, cuando tenemos un espacio, un tiempo en la sala y quieren hacer algo libre, ya veo una película, pues terror, tiene que ser terror, o sea, igual les llama harto la atención, ¿ya? Claro. Y es como tú también dices, ¿cierto? El terror es como jugar un poco con esta realidad, ¿cierto? Y también el terror también tiene como un un lenguaje que también nos muestra, ¿cierto? Como sociedad, lo que estamos haciendo a lo mejor con el mundo, lo que vamos finalmente a lograr hacer a lo mejor con las guerras, con este odio, con tantas cosas. También puede ser una visión que media, no sé, media profética de lo que a lo mejor pueda pasar ahora que haya monstruos y haces cosas así, ya es un complemento. No sé qué Sí, piensas tú. pero también el terror, y eso es una de las cosas que también me interesó mucho a la hora de abordarlo ya definitivamente, es que tenía que ver con el consumo del terror, precisamente por parte de los niños y de los adolescentes, que es un consumo de un terror foráneo, ¿no? Y nuestro acervo terrorífico, por así decirlo, que quedaba solamente para los mitos y las leyendas. Entonces, toda esa posibilidad que como sociedad eh, y, y, también geográficamente tenemos, quedaba en terreno de nadie porque nadie lo aprovechaba. Si bien Hugo Correa tiene algunos relatos de terror, que Hugo Correa es más conocido por la ciencia ficción, diría que es como el padre de la ciencia ficción en Chile. Eh, y el resto, hace poco leí hoy las moscas están pero terroríficas hoy día. Hablando de terror, Eh, un texto de Manuel Rojas que se llamaba El Colo Colo y que hacía alusión al, a este mito que está emparentado también con el basilisco. Y todo el tratamiento era un tratamiento bastante criollista, de hecho se acerca mucho a la literatura fantástica por el tema principalmente, y al terror también por el tema, pero termina con una resolución del cuento completamente criollista que es casi como un chascarro, ¿no? Una talla. Pasa algo similar con La Chascuda de Baldomero Lillo, que también es un cuento muy interesante, que también podría haber sido terror, podríamos decir que es un proto-terror, pero viene la explicación al final, ¿no? Entonces se echa por tierra todo lo que se ha construido y toda esta imaginación que uno le ha aportado al texto se echa por tierra porque finalmente se explica qué es lo que había sucedido. Entonces creo que es necesario trabajar con nuestros propios temas en el terror, es necesario indagar y buscar y generar
una idiosincrasia independiente desde el género, eh, un poco lo que decía Tolstoy, ¿no? Pinta tu aldea y será universal, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con lo nuestro, creo yo, desde lo nuestro. Claro. Oye, Aldo, ya más o menos tu inicio, ¿cierto? Nos contaste, fue más o menos eso. Después del proceso, yo sé que tú publicaste un libro, también trabajaste en un cómics, tienes todo este tema de los diálogos en movimiento. Cuéntanos un poquito de esa parte, que ya cuando ya te estableciste, dijiste, mi futuro va a ser escritor. Ya mira, el año 2012 yo me encontraba eh, trabajando en un colegio en Quellón, estaba haciendo también un magíster en literatura en la Universidad Austral, viajaba de Quellón todas las semanas, 9 horas de ida, 9 horas de vuelta. Buen pique, Y en ¿ya? ese intertanto estaba publicando en un periódico, El Insular en Chiloé, publicaba todos los días jueves un relato. Entonces, eso lo hice durante 3 años. En ese proceso, ya teniendo una gran cantidad de cuentos publicados y teniendo una buena crítica de parte de otros escritores con trayectoria, porque yo todavía era un escribiente, yo escribía, todavía no era un escritor, es que decidí buscar, probar suerte. Tuve 2 editoriales aceptaron mi borrador y finalmente tuve que decidirme por una que fue una editorial de Arica, si no salgo, con la que terminé publicando este libro, que es Mente Suicida y otras muertes, que es un libro que yo reedité con mi editorial ya en el año 2018, que es la portada que es la que están viendo. Del otro ejemplar no me queda nada. Eso fue el 2012. El 2014, como ya te había mencionado, ya habíamos hecho esta antología, que es Chile del Terror, una antología ilustrada. El año 2015, o el mismo 2014, obtuve una beca de creación en el Ministerio de Cultura para terminar de escribir un libro que era Ensayo Fantástico. Estos son puros ensayos sobre literatura fantástica y termino publicando el año 2015 y reeditándolo en el 2018 también. El año 2016 publico lo que va a ser hasta el momento mi obra más reconocida, que está ambientada en Payaco, se llama El rapto, el origen del miedo. Es una novela ilustrada que ocurre aquí, en donde estoy hablando, aquí en Demaihue. Es una novela que me ha permitido, eh, la presenté en México, en la feria más grande de literatura que se hace en Hispanoamérica. He recorrido casi todo Chile con los diálogos en movimiento, presentando este, este libro. Entonces, se publicó en Costa Rica, ahora lo están traduciendo en Brasil para Ah, qué buena, qué bien. publicarlo allá, sí. Entonces, con este libro me ha ido excelente. Es un libro que de alguna forma también puedo compartir, ¿no? Y lo habíamos comentado un poco previamente, que creo que está la posibilidad de que yo a quienes vean esta entrevista y quieran leerlo, se los pueda enviar en PDF, sobre todo en estos tiempos en los que no podemos salir y que no hay muchas posibilidades de encontrar los libros físicos en ninguna parte. Claro. El año, Mira, el año 2018 publico esta breve antología que es Parafilias, que es de cuentos de un terror erótico, por así decirlo. Ya. Son cuentos breves. Y antes de eso, el año 2015, había publicado El Meteoro, que es un cómic, Lo que se esconde en el abismo, que es un cómic de terror materialista cósmico. Y aparte de eso, publicado en varias antologías, estoy en revistas, qué sé yo, he publicado en varias otras partes, pero eso es como los libros de manera independiente son estos que tengo acá, ¿no? Oye, igual tu trayectoria y tu hartos trabajos, bastante buenos, bastante entretenidos se ven. Así que, mira, has dado una sinopsis, ¿cierto?, de libros bastante buenos como para que los jóvenes vayan viendo el tema de ser escritores, de esta parte literaria. Y te cuento, yo tengo varios alumnos que les gusta escribir y a lo mejor tú puedes dar algún consejo. Ellos siempre, como son los chicos, por la autoestima medio bajo, dicen, no, profe, que sí que yo, si se le muestro lo que escribo, usted se va a reír, o me da vergüenza, o de repente, ¿cómo puedo empezar un libro, no sé, un cuento, cómo lo empiezo? Y se enredan y al final no hacen nada. Entonces, ¿qué consejo les puedes dar a los jóvenes que les gusta esta área
y dejen un poco esos miedos, esas vergüenzas atrás. Bueno, yo creo que es súper importante a la hora de querer escribir, primero tener muchas lecturas en el cuerpo, ojalá haber leído bastante. Es algo que sin duda va a facilitar mucho la escritura a la hora de ya poner en el papel la idea que tenemos en la cabeza, ¿no? Poder leer algunos referentes, lo más probable es que nuestros primeros textos se parezcan mucho a estos referentes, lo más probable es que si lees a Lovecraft vas a terminar escribiendo un cuento de estilo Lovecraftiano, te va a parecer mucho, pero eso es parte del juego, es como el músico que parte tocando música de otros, ¿no? Es Claro. casi imposible que parta componiendo sus propios temas sin haber siquiera sacado un tema de otro artista. En la escritura pasa lo mismo, es como una especie de plagio sin querer, en la que nosotros copiamos el estilo para poder desarrollar nuestra idea. Entonces, primero no hay que tener vergüenza porque se parezca, ni miedo porque se parezca a otro autor, porque uno toque temas similares a los que de alguna forma lo han influenciado. Luego, el lector cero es súper importante y el lector cero puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un profesor, pero es necesario tener un lector cero, buscar a alguien que te lea, que lo tome en serio y que pueda criticarte para bien o para mal, porque uno, sobre todo en esta primera etapa, tiene que ir aceptando críticas, tiene que entender que no sabe nada todavía y que hay todo un mundo por conocer en la literatura y que esto solamente lo va a dar la práctica y lo va a dar la experiencia con el tiempo. Hay casos excepcionales, sin duda, ¿no? De gente que parte escribiendo bien, qué sé yo, que tiene un éxito prematuro o un éxito inmediato, pero la idea es poder entender que todo oficio, todo arte tiene que ver con la constancia, la perseverancia, el trabajo y la convicción de que uno es bueno en lo que hace y puede ser mejor y puede aprender, la humildad también, para aceptar los consejos de otras personas y a veces cambiar ciertas cosas, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco la cosa, soltarse, escribir, eh, pensar bastante en lo que primero en lo que se quiere escribir, pensar mucho en eso, antes de escribirlo, porque es un trabajo en el que va funcionando la historia y se va armando mentalmente y una vez que tú decides pasarlo al papel es mucho más fácil, ¿no? Claro, lo que tú dices igual ahí lo diste como en el clavo, los jóvenes generalmente tienen esa poca tolerancia a la frustración. Aparte de Mm, darles vergüenza muchas veces mostrar lo que ellos escriben, porque piensan que se van a reír, no sé. Si alguien les da un consejo o que sea una crítica, hay que abordar con mucho cuidado ese tema. Una crítica constructiva con los chicos, como que se bajonean al tiro y dicen, ah, no, no, si yo no sirvo para esto. claro. Entonces, los chiquillos tienen que tener esa posibilidad y esa poder tomar las críticas como consejo en el fondo. Pero les cuesta un poco, les cuesta, pero yo sé que por ahí van algunos detalles por los cuales a veces no escribe. Sí. Oye, Aldo, libros así que hay que leer, o sea, alguna de tus libros preferidos, los que más te gustan, a lo mejor lo que te ha inspirado tú para hacer tu obra. Sí, mira, a mí me sucede que yo estoy como en un constante aprendizaje, esa, esa gracia o no sé si gracia, eh, a veces uno pasa por etapas en la vida en que compra y compra libros de alguna forma de manera compulsiva porque sabe que en algún momento los va a leer. No compra libros al azar, ¿no? Compra los libros que a uno le interesan. Me ha permitido ahora poder acceder a una biblioteca personal eh, importante y comenzar a leer cosas que no había leído nunca, como M.R. James, ¿Ya? M.R. James, que es un escritor que escribe su literatura es sobre fantasmas.
pero él aborda el fantasma de una manera que, no sé, que si yo lo hubiera leído a los 12 o a los 15 años, lo más probable es que hubiera tenido pesadillas, ¿no? Eh, sí, es un tipo increíble, tiene muchos cuentos, muchos cuentos. Hay uno que yo le recomiendo tal vez a quienes estén viendo ahora, que se llama Silva y acudiré. Es un cuento fantástico, de alguna forma también precursor de lo que va a ser después el fantasma de la sábana, ¿no? Que nosotros hemos visto, que se ponen una sábana encima, no sé Ya, qué. ya. Este cuento va a ser el precursor de todo eso. Eh, una novela, pensando en una novela que podrían leer todo y quedar así como marcando ocupados sobre terror, creo que podría ser En las montañas alucinantes o En las montañas de la locura de Lovecraft, que es una novela corta, es una novela. Eh, muy interesante porque ahí aparece todo el horror materialista cósmico ya completamente desarrollado en la madurez de Lovecraft y, y es trepidante, es una novela breve que además bebe de otras novelas anteriores, ¿no? Ese y tal vez como para terminar, al género vampírico que le gusta tanto también a los adolescentes, una novela y también una novela corta, que no deja indiferente a nadie porque trata algunos temas que para ser 1871, si no me equivoco, es cuando fue publicada. Eh, eh, nosotros recién, no sé, por la segunda década de este siglo, 2010 en adelante, estamos tratando el tema que tiene que ver como con la ambigüedad sexual, un poco el lesbianismo, que está implícito en Carmila, de Le Fanu, John Sheridan Le Fanu. Entonces, en Carmila hay una vampirización un tanto lésbica, pero es muy interesante, es un relato también trepidante, súper bien hecho, y creo que son como joyas que uno debería leer. Yo no tuve a nadie que me dijera hacia dónde ir, ¿no? Y un poco lo que me he dedicado este último tiempo haciendo charlas en establecimientos educacionales, algunos talleres de escritura creativa también en algunos colegios en la región, es orientar a los muchachos hacia dónde ir con respecto a sus lecturas, buscar temas novedosos y no seguir leyendo lo de siempre, que no está mal. Muchos leen a Poe y Poe es el maestro de maestros, pero tú no puedes llegar no sé, a los 25, a los 30 años eh, conociendo solamente a Poe, ¿no? O a Poe y a Lovecraft, que serían los dos más grandes. Hay muchos escritores más que son tan importantes como ellos y algunos, si vamos a la generación ahora contemporánea, lo más probable es que conozcan solamente a King. Entonces, creo que hay una necesidad de buscar, explorar y conocer algunos otros autores y tenerlos en la cabeza. Entonces, cuando uno va a una feria del libro, cuando uno se encuentra en una feria de las pulgas por ahí, estos libros que son una ganga, saber que tal vez no lo vas a leer inmediatamente, pero si encontraste un libro de Lefanu ahí, decir, oh, Lefanu, he escuchado eso, leí un cuento, me encantó, lo compro, aunque lo leas 10 años después, pero que sea parte de lo que de alguna forma tú estás construyendo en torno a tus gustos, ¿no? Eh, creo que esos tres textos podría en este momento recomendar, así como tratando de pensar en ello, ¿no? Ya, ahora que hablaste igual lo que está de moda, ¿cierto? El tema de Stephen King, por ejemplo, en el cine tú te has dado cuenta que están tratando de hacer muchas películas basadas en libros. ¿Hay o algunas que tú encuentres que se han adaptado bien al libro? Porque generalmente las películas tienen su tema, son estructuras diferentes, pero tú has encontrado que alguna película se ha adaptado bien, que hayas dicho tú, esta se adaptó bien al libro, me gustó. A ver, lo que pasa es que en cuanto a películas, no sé, Drácula de Bram Stoker, que es bueno, Bram Stoker es el escritor de Drácula, pero así se llama la película de Francis Ford Coppola, Sí, es la mejor adaptación de Drácula lejos, lejos.
la mejor adaptación de Drácula. Entonces, además que hay que considerar que Drácula es tal vez uno de los libros más famosos de la historia de la literatura, publicado en 1897, pero tal vez así su fama es directamente proporcional a su no lectura. O sea, es un libro muy, muy, muy famoso, pero muy poco leído porque finalmente muchas de las personas se quedan con la pereza de ver la película. Entonces se Claro. quedaron con las películas de Christopher Lee, ¿cachai? Que son estas películas antiguas. Luego, y más antiguo todavía, no sé, Sombras Tenebrosas, que después hizo Tim Burton, un Claro. remake pésimo. O sea, desde mi perspectiva al menos. No hacen más. Eh, sí. Eh, y luego se fueron quedando con una serie de vampiros hasta llegar a estos vampiros insípidos, ¿no? Que son los de... eh, ¿cómo se llama? Pues Lo me olvidé de también la película. Estos Stephen son Meyer, ¿no? Stephen Meyer, ¿cuánto es? Eh, Luna de Sangre, Crepúsculo. 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 Que son vampiros que no son vampiros, es como, no sé, pues tener un león, pero sin melena, sin colmillo y sin garras, ¿no? Pero es un león. Un atún tipo jurel. Claro. Creo que esa es una adaptación que está bien hecha. Hay otra también que es un Frankenstein, que también es como del año 92 y ahí actúa, si no me equivoco, Anthony Hopkins, Sí, que sí, sí. es el mejor Frankenstein también que se ha filmado. El resto es malísimo. Hay uno que es eh, que está visto desde Igor, ¿no? Que Igor también, el Igor es un personaje completamente cinematográfico, el que hace Radcliffe, Sí, sí. que también es un Frankenstein malísimo. Eh, Creo que esas son dos adaptaciones del terror que son buenísimas. Ahora, justamente hoy día hablábamos acerca de la de Matheson, eh, Soy Leyenda. Yo vi Buena. el corto, yo vi el corto en la mañana y de verdad que tengo esa sensación. Yo hace poco estoy también tratando de incursionar en el tema audiovisual, haciendo algunas cosas, colaborando principalmente. Eh, Creo que uno podría hacer mucho si evitara pensar en grande. O sea, si uno se remitiera a hacer su trabajo, si uno se remitiera a hacer lo que está al alcance, desde el presupuesto, desde la producción, desde los materiales que uno tiene y desde las locaciones, uno podría hacer muchas joyitas, siempre y cuando también cuente con un equipo de personas que estén involucradas y que trabajen, pero el haber visto este corto que está hasta mañana, creo, hasta el mediodía, solamente va a estar en la web. Eh, es mucho mejor que el de Will Smith, es mucho mejor que, qué sé yo, que el Charlton Heston que se había hecho antes. Es tal vez la versión, y de acuerdo a algunos críticos, la mejor versión, y le hicieron estudiantes en práctica de una escuela de cine de Madrid, de España, ¿no? Sí, sí. Bueno, tú sabes que las cosas, todo lo que dijiste tú y agregándole, si tú lo haces con cariño, las cosas resultan bien. Mira, ya nos quedan pocos minutos, está buena la conversación. Algunas palabras, algo que nos quieras contar, que se me haya escapado, algo de ti, o a lo mejor no, alguna recomendación, alguna cosa que quieras comentarle a la gente que está en la casa ahora, que estamos todos en la casa. ¿Qué podría ser? Mucho de lo que estoy ahora conversando contigo va apareciendo en mi canal de YouTube. Este encierro también me ha llevado a transformarme en una especie de youtuber, pero con un pie bien puesto en la literatura y sobre todo en la literatura de terror. El canal se llama Miedo a lo Desconocido eh, y estoy subiendo material día por medio aproximadamente. Eh, ha tenido muy buena recepción desde personas que me conocen ya en este ámbito de la literatura y también de personas que jamás había escuchado, que están comentando, que están pidiendo contenido. Así es que en este momento llevo como 86 seguidores, pero si llego a los 150 voy a hacer un especial
en vivo desde un bosque en la noche, que es como uno de los retos, porque uno escribe muchas veces del terror. Yo cuando escribí El Rapto salía a caminar por aquí, me metía al bosque y andaba en la pampa sin luces para sentir un poco el miedo. Y hace rato que no me meto en bosque de noche y menos hacer un programa, entonces, y hacer un programa en vivo. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, pero eso es lo último que estoy haciendo, esperando que termine todo esto de esta pandemia y que ojalá también una vez que pase todo esto volvamos a salir a las calles, volvamos a pelear y a luchar por nuestros derechos, porque esta sociedad cambie, volver a una nueva normalidad o tener una normalidad distinta a la que teníamos, ¿no es cierto?, más justa, más equitativa. Eh, y en eso mi rol este año iba a ser trabajar en un colegio, iba a volver al aula con algo que se llama aprendizaje a través de proyectos. Entonces iba a entrar al aula a trabajar con algunos profesores a través del PMI y de la SEP, pero todo eso se cayó con este virus maldito. Y, y espero estar pronto, espero también ir a Mafil, ir a De colaborar todas maneras. contigo, ir a hacer algo. Me interesa, es una de las comunas en las que no he trabajado, así que... No, de todas maneras tienes que estar acá. Yo voy a gestionar por ahí, hacer algo para que puedas venir al colegio donde yo trabajo y ahí te vas a sorprender. Hay muchos jóvenes que les gusta el tema literario, que escriben y eso le hace falta. El año pasado o el año antepasado, no me acuerdo bien, tuvimos la experiencia de que fue el Fabricio Espada a dar una pequeña charla, mostró un cómic y dio una charla y los más chiquititos, ¿cierto? Con el hecho de estar con una persona y mostrar el libro, y algunos chicos habían leído ese libro, entonces para ellos es como, tiene un impacto bien grande. Así Claro. que sería bueno que tú, si puedes venir acá más, traer tus libros, ¿cierto? Y hacer un taller, una charla, algo. Sería impecable, pero créeme que algo vamos a hacer. Y también Comprometamos. la agrupación cultural a la que yo pertenezco, igual ofrecerte ayuda si necesitas algo, el tema, lo que sea, ahí podemos estar en contacto y hacer algún vínculo para trabajar. Estamos aquí a la vuelta, estamos a Vamos unos aquí, cuantos kilómetros. claro. Sí, hay que Bueno, salir a la carretera nomás y ya y estamos al derecho lado. allá no. Oye, Sí, Aldo, darte las gracias. Mira el tiempo cómo pasa. Darte las sí. gracias. Muchas gracias por estar por esta entrevista. Está bueno, va a estar publicada, ¿cierto?, en el canal Conectarte. Y por tu tiempo, por todo esto que nos enseñaste, nos mostraste, y agradecerte, ¿cierto?, la buena disposición que tuviste al responder todas las preguntas que te hicimos. Ya pues, gracias a ti, espero larga vida nomás a Conectarte, también larga Sí, vida al programa, que hay que levantar bastiones desde la periferia, desde las comunas que no son centrales, hay que levantar este tipo de cosas porque es importante para la gente que no tiene acceso, por una cuestión geográfica básicamente, no tiene acceso a ir a Valdivia. Es importante que esto llegue hasta el hogar y que se hagan cosas en nuestras comunas, que de alguna forma renovemos un poco lo que nuestras autoridades o lo que en cultura se define como cultura para el pueblo, ¿no? Que terminemos un poco con esta banalización y popularización de la cultura y empecemos a tomar a otros agentes culturales de la región, porque tal vez son públicos bastante más reducidos, claro, pero son personas que necesitan un acceso a exacto. la cultura que no está en nuestras comunas, ¿no? Eso. Exactamente. Y repítenos tu correo para recordarle a los que te escriban, tú les vas a enviar, ¿cierto?, el libro que tú tienes. Sí, pero Eh, que me escriban al YouTube, en mi canal, ¿Ya? Miedo a lo Desconocido, que ¿Vas a entren hacer ahí, que abajo? Sí, vean, ya. sí, que hagan un comentario, que quieren alguno de mis libros. Yo presenté los libros de acá, entonces que me digan cuál de esos es el que quiere que se lo envíe, se lo envío por correo, sin ningún Perfecto. problema. Muy bien, muy agradecido, y obviamente los jóvenes que les gusta la escritura y todo eso van a estar más que agradecidos por tu oferta que nos acabas de dar en este programa. Yaldo, que Ya, estés pues, muy bien, muchas gracias. Cuídate,
Cuídate mucho y bueno, estamos en contacto en cualquier otra ocasión. Ya pues Néstor, un abrazo igual gigante.